Hola, hola. Y bueno, aquí está el vestido que les había ofrecido. También una blusita ahí un poco más juvenil. Vean qué bonito. Se lo puse al maniquí con short. Bastante fresquito. Y vamos a ver el paso a paso. Así que le invito a suscribir para ser notificado. Y también a comenzar este vestido. Que no se le haga tarde. Porque vienen los días de las madres y otros días por ahí. Así que comenzamos. Bueno, hola de nuevo y muchísimas gracias por estar acá una vez más. Aquí estoy para seguir con ustedes. Gracias a Dios me enfermé y bueno, me costó volver a poder hacer videos. Así que bueno, yo compré este hilo en un Walmart, por cierto, 100% algodón para un ganchito de 5. Yo le digo como peso pluma, es un hilo muy liviano, muy bonito, me encanta y el color ni se diga, precioso. Hilos ustedes pueden usar el que quieran, como quieran. Yo les voy a poner en un momentito en pantalla las opciones de cómo dividir el canesú desde el inicio. Desde que hacemos las cadenas, ya vamos con la división de una vez, para que nos quede fácil para sacar frente, espalda y brazos, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es una puntada en múltiplos de 12, aquí se ve bastante más porque le hemos aumentado. Ya van a ver qué bonito los aumentos, como lo vamos haciendo suavemente para, bueno, pues ahí para la caderita. Yo no tengo mucho, pero para las que tienen más caderita, más aumentos, ya van a ver qué bonito. Y ahí lo vamos haciendo más y más grandecito y después también les hago esta puntadita en las mangas que me encanta ahí en la parte de abajo. Muy bien, múltiplos de 12 y ahora sí. En este momento les voy a poner en pantalla, vean, el que dice talla SM, que está 2 y 2 y 2. Y vean qué lindas las esquinas, tienen flores, flores para ustedes, muy lindas, ¿ve? Ramitos de flores. Ahí hacemos la división. Este es el del vestido, que es de 5 milímetros, ahí lo dice. Hacemos 96 cadenas igual a 81 centímetros y de una vez ya sabemos cómo dividirlos. Nos va a quedar así porque es múltiplo de 12 y va a quedar muy fácil. La siguiente, que también dice talla chica mediana, sí, pero tiene 120 cadenas igual a 71 centímetros y está dividido así: 2, 3, 2 y 3. 2 para cada manga y 3 para la espalda y 3 para el frente, por ser un hilo de 3.5 milímetros. Si lo hacen de 4 o de 5, le podrían hacer bien también. Ustedes se lo ponen y van a ver qué tan grande o les va a quedar de la parte del cuello como lo quieren. Ok, la tercera, que dice tallas plus, 3, 3 y 3. Esa es de 5. Así se los puse así para que vean lo fácil que es para dividir. 144 cadenas igual a 110 centímetros. Es bastante grande, que si lo siente muy grande, se va a la que está en el medio. 3 para cada lado y 2 para cada brazo, dividido por motivos. Así que ustedes deciden. Bueno, entonces, más adelante les voy a explicar por qué este va en punto de relieve y este va en punto normal, esta blusita, que se la he hecho así bastante ligera. Es una blusita bastante fresca que la pueden poner encima o la pueden poner así como las chiquillas, como las chicas más juveniles, las niñas un poquito más jóvenes, pues se la ponen así nomás, con jeans o shorts, como quieran. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante, así que vamos a comenzar haciendo, en este caso para el vestido, vamos a comenzar a hacer 96 cadenas, ¿ok? Vamos a hacer 96 cadenitas. Ahí tenemos un amarrito. Yo cuento este como 1 y comenzamos a hacer ahí 2, 3, 4, 5 y así nos vamos hasta tener 96 cadenas, ¿verdad? Que es el que yo voy a hacer. O 120 o 144 o así como se los he hecho las divisiones. ¿Ok? Continuamos. Muy bien, aquí tenemos la 96, la número 96 cadenas, igual a 8 motivos en múltiplos de 12. 12 por 8. Entonces vamos aquí, bueno, emparejamos la cadena, ya yo lo tengo adelantado por el tiempo. Y vamos a hacer aquí un punto deslizado. ¿Sí?
como todo cierre, ¿verdad? De hilera o de punto. Bueno, aquí vamos a levantar 5 cadenas, disculpen, 1, 2, 3, 4 y 5. Por esta vez 5 porque el punto bajo hace un punto, pero siempre van a ser 4, pero ahora es 5 nada más. Ahora movemos este punto que pareciera como algo ahí, como un punto, pues no es. No vamos a incluir este, sino que ya comenzamos a contar desde el primero este punto, porque este es el que yo acabo de levantar. Entonces este punto no hacemos nada, vamos a el siguiente, o sea, saltamos un punto, punto bajo, una cadena, lazamos el hilo y aquí también saltamos un punto. Este punto no hacemos nada, vamos al siguiente y hacemos un punto alto y vamos a hacer aumentos de una vez. Así que aquí vamos a hacer 2 puntos en el mismo punto, en el siguiente un punto, aumento de un punto por medio por 10. Aquí hacemos 2 puntos. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aquí 8 y 9 en el mismo punto, el 9, y quedamos con un puntito solo de final. Muy bien, una cadena y bajamos así. Este lo saltamos y vamos aquí. Aquí estamos gastando 12 puntos si los cuentan. Aquí terminamos el motivo y comenzamos de nuevo el siguiente. 1, 2, 3, 4. Saltamos un punto. Vamos al siguiente. Una cadena. Movemos un punto. Vamos al siguiente. Y volvemos a repetir. Aumento de 1 por medio. Y 10 puntos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí no hacemos aumento. 7, 8. Vamos a ver qué pasó aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, no, ya tenemos aquí el 10. El 10. Ay, chiquillos, ¿ven? Aquí tenemos el 10 y volvemos a repetir lo mismo. Un momentito. Así que bueno, aquí llegamos al 10 y volvemos a repetir una cadena. También saltamos una cadena y vamos a la siguiente, punto bajo. Volvemos a terminar el siguiente motivo, ya gastando aquí 24 puntos. 12 y 12 y 12. Volvemos, 1, 2, 3, 4. Saltamos un punto, vamos al siguiente y así repetimos cada uno. Una cadena, que no se les olvide, saliendo de ello, también saltamos una cadena. Vamos aquí. ¿Ven qué lindo, chiquillos? Así, de precioso. El siguiente, un aumento. Nos quedan 3 aumentos. 1, 2 y 3 aumentos. Así vamos a ir hasta dar la vuelta. Bueno, aquí terminamos el motivo número 8. El motivo número 8, y yo lo hice así para hacer las divisiones fácil, como si fuese un canesú cuadrado. Como si fuese un canesú cuadrado. Entonces van a quedar 2 para el frente, 2 para los brazos y 2 para la espalda. Aquí se los pongo en pantalla como lo vamos a dividir. En un momento vamos a hacer así. Estas de todas maneras se van moviendo, pero se los voy a marcar así como para mostrar en pantalla lo que estamos haciendo. Ahí, este lo marcaría por aquí, marca celeste. Ahí, bueno, ya casi les cambio las marcas por verde.
pero así. Frente, espalda, brazos. Los separé así por motivos. No es que vamos a tener aumentos en las esquinas, no. Solo se los separé así por más fácil. Y es por eso que yo dije, bueno, si quieren hacer la talla más grande, aquí les tengo un ejemplo ya hecho. Esa es una talla pequeña, pero con hilo pequeño. Más cantidad. Ese es 96 cadenas y este es 120 cadenas. Entonces, ¿qué hice yo aquí? Para dejarlo un poquito más grande, entonces lo dejé como si fuese un canesú rectangular. 1, 2, 3 motivos para el frente, 3 motivos para la espalda y 2 motivos para cada brazo. Y como vamos a tener pequeños aumentos, nos va a estar bien para los brazos. Sí, eso para acomodarnos así. Ahora, si lo quieren 3, 3, 3 y 3, tendrían que hacer 144 puntos. ¿Estamos? 144 puntos para dejar 3 motivos de cada lado. 1, 4, 4. Pero aquí hemos hecho 9, 6. Bueno, entonces así. Vean qué bonito como terminamos. Aquí no terminamos con deslizados ya. Hasta el final del vestido. Bueno, aquí vamos a entrar a este punto, donde está la marquita. Vamos a ponerle una marquita. Se la voy a cambiar por la rosa. Se la voy a colgar aquí, ¿ok? Entonces, ese es el inicio y el final, pero no tenemos deslizado, solamente entramos aquí. Vean qué bonito. Entramos aquí y hacemos un punto bajo. Ya hice una cadena. Ya terminamos con el punto 10, una cadena. Ahora, 1, 2, 3, 4. Siempre van a ser 4. Vamos hasta aquí. No hacemos nada. No, ya hicimos, ¿verdad? Un punto bajo. Vamos hasta aquí. Y hacemos ahí un punto bajo. Ahora, una cadenita también. Y saltamos este punto. Vamos al siguiente. Y hacemos aquí puntos altos en relieve, dejándolo por el frente. ¿Ven? Así. Dejándolo, tomando el punto por debajo. No aquí, sino por debajo. Y todos y cada uno de ellos van a quedar rellenitos. Y uno más. Ya llegamos al final. ¿Ve? Ese es el último punto. Pero no podemos continuar sino sin hacer un punto aquí en esta cadena que dejamos. Esta siempre va a ir rellena. E incluso cuando necesitemos los aumentos, o si le quiere hacer aumentos de una vez, que dejarlo más holgado, aquí hacemos 2 puntos. Por ahora solamente este, porque vamos a dejar aquí 10. 3, 6, 9, 10. Una cadena. Vamos aquí. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. Hasta aquí. Y repetimos. Una cadena. No hacemos nada en el primer punto. Ni una vez, ninguna vez. Vamos al siguiente. Y volvemos a rellenar y volvemos a repetir lo mismo del motivo del primer motivo. Así. ¿Ven? Esta es la forma como se va moviendo, de forma como espiral. Muy bonito, no tenemos un inicio, un final que se vaya a ver diferente, así va a continuar. Voy a dar la vuelta. Muy bien, aquí terminamos, o estoy por terminar la número 2. Aquí está la colita. Y así entonces. Aquí terminamos con este relieve. No se les olvide el último punto. Solito en el punto de cadena. Una cadena. Y bajamos igualmente que todas las demás. 1, 2, 3, 4. Y seguimos lo mismo. Una cadena. El primer punto nunca se usa. Vamos al siguiente. Y igualmente, no por aquí, sino que en relieve
dejándolo por el frente. Y llegamos aquí y el que está de fuera, el último que quedó aquí solito, lo hacemos también en relieve. De nuevo, en la cadenita que dejamos aquí, la rellenamos con un punto que prefiero tomar 2 hebras. A veces cuesta un poquito, pero bueno, como se deje. Una cadena. Recuerden que es una cadena. Bajamos aquí. 1, 2, 3, 4 cadenitas y volvemos a venir aquí. Y repetimos una cadena. Nunca vamos a el siguiente y volvemos a repetir. Es que vieron qué bonito. Lo mismo a cada motivo. Por ahora, esto es para todas las tallas. Ninguna talla en este momento necesita aumentos. Estamos muy bien. Bueno, voy a continuar así algunas más vueltas hasta que necesitemos un poquito de aumento y sacar las bocamangas. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo me le va? ¿Cómo me le va? Estoy en la final de la 3 y lo mismo. Vamos a ver aquí, recordar este último punto. Me quedó este hilito. No me gusta cuando quedan hilillos así porque a veces uno quiere continuar y después se ve feito. Bueno, pero una cadena. Por estar pensando en la cuarta, ya estamos olvidando este punto del futuro que nos va moviendo, se va moviendo hacia adelante la puntada. ¿Ven? Como lo tenemos en el vestido, así. Es la forma como se va moviendo. Un punto menos, un punto más. Un punto menos, un punto más. Y así vamos. Bueno, entonces ya vamos a comenzar la cuarta. ¿Ven? Así. Una cadenita. Bajamos aquí, no aquí, ¿verdad? Que les quede claro, bajamos en esta partecita de las 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Ahora sí, vamos a esta parte pequeñita donde está una. Y dejamos la una del futuro, de la número 5. Y este punto nunca se utiliza. Se lo vuelvo a repetir. Yo sé que a veces repito mucho, pero a veces nos distraemos porque también estamos haciendo otros oficios, como todas las mujeres y como todos los hombres que siempre a veces hacemos 50 oficios a la vez. Bueno, 50 no sé, pero por lo menos 3 a la vez sí tenemos a veces. 4 a veces hasta más. Estamos lavando, cocinando, tejiendo, cuidando niño, de todo. Ok, entonces aquí en el último punto, es que toda la vamos a llevar igual. La diferencia que hay es el inicio y el final es por la marca. Es por la marca. Pero es simplemente seguir en espiral. Aquí una cadena, bajamos. 4 cadenas y volvemos a repetir lo mismo. Una cadena. Muy bien. Estoy aquí en la vuelta o final de la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estoy en el final de la 10. La de cadena, ¿verdad? Esta de cadena no se cuenta. No se cuenta. Bueno, final de la 10. Y vemos que el tejido tiene este estrés aquí. ¿Sí? Bueno, eso es una blusa prácticamente de hombro a hombro. Queda un poquito sentada en los hombros. Esto no lo podríamos permitir si estamos haciendo como desde el cuello hacia acá. Pues no. Tendríamos que hacerle, o sea, si lo quieren cuello más cerradito. Son preguntas que yo me hago pensando que me la podrían hacer, ¿verdad? Si fuese ese el caso, en la 8 tendría que hacerle un aumento. Así, para que pueda, pues, cubrir bien la parte de espalda y hombros y todo eso. Pero como esta queda un poquito sentadita, no necesita para mí. Ahora, ya vamos a ver un aumento. En caso de que usted la quiera más holgadita y todo lo que quiera. Vamos a ver el aumento. Ok. Estamos aquí en final de la 10. Y los aumentos van de este lado. No al inicio.
de este lado. Ok, entonces así terminamos aquí el final de la 10, una cadenita. Ajá, ya tengo el punto ahí. Bajamos 1, 2, 3, 4, venimos aquí, una cadenita y comenzamos a rellenar los puntos. Se hace, y aquí fue como lo que yo indiqué antes, aquí en el punto que va siempre solito, uno después, ¿verdad? Si usted lo cuenta, son 10, 3, 6, 9 y 10, pero ahora nos va a quedar 11. Vamos a hacer aquí 2. Disculpe que a veces tengo que apagar y encender de nuevo la cámara, pero es que tengo tos. Bueno, entonces aquí terminamos 2 puntos, una cadena igualmente, un punto bajo, 1, 2, 3, 4, esto no se varía, y vamos aquí. ¿Ven? Una cadena y volvemos, esto no se varía, este siempre va corrido hacia acá, y aquí hacemos los aumentos. Ya nos va a quedar motivos de 11 puntos, o si lo ha comenzado en la 8, la 10 tendría que hacer aumentos también de 1 por medio. En el vestido yo les hago un poquito de aumentos en las caderas de hilera por medio. Yo les muestro ahí ya después dónde hacer los aumentos, dónde hice los aumentos, ¿verdad? Porque ese vestido yo lo tejí en un paseo y después, ahora, bueno, yo quise compartirlo y aquí lo tenemos. Muy bien, aquí estoy en el final de la 11. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y final de la 11. Si lo quiere más bajo, pues le hace más, si necesita también. Y aquí el último aumento en el final, y aquí tenemos el aumento de inicio, ¿verdad? No aquí. Ok, una cadena, bajamos aquí, 1, 2, 3, 4 y comenzamos la 12. ¿Ven? Voy a llevar la 12 rellenando esos puntos, hay que rellenarlos. Bueno, vamos a ver. Aquí llego a los puntos que hicimos de aumento y lo tratamos como los demás. Y igualmente saliendo uno más, o sea, nos va a quedar 11 puntos porque siempre nos movemos uno, ¿verdad? Entonces 3, 6, 9, 10 y 11. Ahora sí, aquí hacemos una cadenita, punto bajo, y así ya casi vamos a sacar la boca manga, porque esta es la 11, ¿verdad? Esa no se cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. La 12 saco la boca mangas. Bueno, estoy en el final de la 12, de la 11. Vamos a comenzar la 12. En la 12 sacamos ya las boca mangas. Así que, bueno, aquí tengo estos dos aumentos, este punto, una cadenita y vamos aquí. ¿Por qué lo voy a sacar aquí? Porque me queda más fácil para la división y dejar todo así. Entonces, 1, 2, 3, 4, vamos aquí. Una cadena, esto nunca se varía hasta que lleguemos a hacer la puntada calada. Van a ver qué bonito que lo dividimos y lo hacemos ahí, la puntadita calada en la parte de abajo y las manguitas. Así que mientras tanto, toma cafecito. Si no se ha suscrito, le invito a hacerlo, a preguntar también. Por aquí estoy haciéndome autopreguntas para el final del video en caso de que coincidan con lo que usted quiere. Así que voy a ir anotando. Bueno, y aquí termino con el último punto de este lado, una cadenita. Esto no se varía, 1, 2, 3, 4 y venimos a la marquita. Vean que me he corrido, aquí está el inicio, me he corrido a sacar la boca manga acá, aquí. Muy bien, aquí voy a hacer 19 cadenas para acomodarnos en el futuro para la puntada. Yo por los 11 puntos que me han quedado aquí, pero si a usted le está quedando más, esa cantidad de cadenas le tiene que agregar. Por ejemplo, si a usted le quedan aquí no 11 sino que 12, le agregaría aquí 20 cadenas por las partes que tenemos que sacar después y aquí todo eso.
Entonces, si usted tiene 12 puntos, aquí 20 cadenas. Si tiene 13 puntos, 21 cadenas. Si tiene 14, y así una cadena más, ¿sí? Para la puntada. Muy bien. 19. Entonces, 1, 2, 3, 4, 19 cadenas. 19 cadenas y movemos completamente dos motivos. 1, 2 y voy a saltar hasta aquí. Todo esto hasta aquí. Si ustedes lo quieren dejar más ajustadita la manga, pueden hacerlo aquí también. ¿Sí? Les quedaría bien para continuar esta puntada en la manga y también para continuar en la parte de abajo. Pero tendrían que hacer menos cadenas. Tendrían que hacer otra matemática. ¿Ven? Pero yo voy a venir hasta aquí. Así que 19 cadenas y venimos hasta este lado. Hacemos aquí un punto bajo, una cadenita y igualmente este mismo punto no se toca. La puntada continúa igual. La puntada continúa igual. Por eso es recomendable que vean el video hasta el final. Tomen nota un momentito de los detalles que podrían preguntar cosas igual que yo. Y después comienzan a hacer las preguntitas. Así que bueno, voy hasta la próxima marquita y hacemos lo mismo. Muy bien, ya aquí avancé este completo y aquí vamos a volver a repetir lo mismo en el otro lado, que ya sería la espalda. Así que una cadena, bajamos aquí, 1, 2, 3, 4, vamos a este lado y aquí hacemos las 19 cadenas, ¿verdad? 19, 1, 19 cadenas y vamos a la próxima marquita que está a la par de el inicio, esta, ¿ven? Y vamos también, vamos a ver, aquí donde lo he marcado, que nos quede igual, nos queda este completo y este, nada más este espacio, no quiero, que nos quede así, punto bajo, una cadenita, nunca y vamos a continuar la puntada que ya sabemos, ¿sí? Vamos a ver porque este hilo me está yo les digo castigando a veces, pero no soy yo que lo hago incorrecto, ¿ve? Bueno, entonces así voy a venir hasta aquí y aquí les acompaño en esta marquita azul, les acompaño para hacer, bueno, yo creo que tenemos aquí, no, yo creo ya, tenemos aumento otra vez aquí, tenemos un aumento otra vez aquí y comienzo la manguita, así que vamos a vernos en esta marquita azul. No se me vayan que ya regresamos. Muy bien, aquí estamos comenzando y terminando, ¿verdad? Aquí sacamos la boca manga y esta es la otra marquita que les puse aquí, en donde sacamos esta boca manga. Inicio y esto, aquí lo llevo igualito. Aquí he marcado el aumento que tuvimos, ya lo vimos, ¿verdad? Que sería esta marquita. Ahora vamos a hacer otro, que sería lo correcto de 1 por medio, hacer aumentos. Entonces tenemos aquí este aumento, no hicimos aumento y ahora aquí vamos a hacer aumentos en esta, si así lo desea. Si no lo siente necesario, no lo haga, pero yo quiero así como que más holgadito en la parte del busto. Si quieren también otra pregunta que probablemente, si sabes que tiene tamaño de busto grande, entonces lo continúa haciendo aumentos unas 3-4 veces de 1 por medio, para que el tejido no sufra mucho. Pero ya van a ver qué bonito, aquí no hay bolsitas, aquí no hay nada de eso, él se adapta muy bonito. Este es el aumento que les acaba de hacer. Vamos a repetir aquí todo el protocolo de la puntada. 1, 2, 3, 4 y aquí tengo las 19 cadenas. Entonces vamos a saltar este puntito y vamos aquí a la siguiente cadenita, como si estuviésemos comenzando de cero. Una cadena, saltamos un punto, ¿verdad? Saltamos un punto, recuerden, y vamos y hacemos
aquí, como hemos quedado en la parte de arriba en 11 puntos, pues 11 puntos también. Así que le voy a rellenar 11 puntos. Aquí tenemos 10 y 11 puntos. 11 puntos que en realidad debería de dejar 12, porque aquí tenemos los aumentos, ¿ven? Entonces aquí vamos a hacer 2. Eso es porque yo debería de haber dejado 20 cadenas. Vamos a hacer aquí 2 y así nos la jugamos, ¿ok? 3, 6, 9, 10, 11 y 12. Una cadena, movemos un puntito, vamos a la siguiente. Sí, movemos un puntito, vamos a la siguiente. 1, 2, 3, 4. Saltamos una cadenita, vamos a la siguiente. Y ahora, algo maluco está aquí. Ya iba ya me imaginando el inicio. 1, 2, 3 y este punto es el 4. Entonces aquí, ay chiquillos. Y aquí ya continuamos la puntada. Es que ustedes me van a decir sí o no. Blusitas cortitas, largas, vestido, como quieran. ¿Vieron ustedes qué belleza? Entonces también vieron lo que hizo Jenny, que le faltó una cadena. Bueno, pues aquí puse 2 puntos y ya va a quedar lo mismo que hemos hecho aquí. Entonces, como les vuelvo a repetir, si aquí tienen más puntos, me agregan, por un punto me agregan más una cadena. Y si no quieren hacer aumentos, pues entonces me agregan 2 cadenas. 20 cadenas en realidad tenían que haber quedado aquí. 20. Si tienen más puntos, 21 más 22 y así. ¿Ok? Bueno, continuamos y aquí repetimos exactamente lo mismo. Y después continuamos el largo. Quédese. Bueno, aquí tenemos 46 y 46. Entonces serían 92 centímetros, ¿verdad? 92, 45, 45, 90 y 2 centímetros de contorno de busto. Si usted sabe que usted tiene más, entonces le hace aumento en la siguiente, no esta. Hacemos, ya que hicimos este aumento, no hacemos en este. La que sigue sí hace aumento, para que vaya llevando aumentos de 1 por medio, al menos ahí por unas cuantas hileras hasta que vueltas hasta que usted se sienta cómoda. Muy bien, estamos aquí, ya rellené este de aumento que lo marqué. Ya lo rellené, hice una cadenita para confirmar que estamos bien en esta parte de la bocamanga. Y 1, 2, 3, 4. Vemos aquí. Una cadenita. Saltamos el primer punto como siempre y ya sabemos esto, que así fue el inicio, ¿verdad? Entonces aquí rellenamos los 11 puntos y quedamos de uno aquí afuera. Bueno, así voy a rellenarlos entonces. Bueno, aquí llegamos al último punto, que nos queda igual como antes, pero ese no era yo no lo hice con intención, es la verdad. Mejor me dejan 20 cadenas o si no hacen lo mismo. Bueno, entonces aquí vamos a tratar de buscar, me gustan 2 hebras, pero a veces no se deja. Este punto de fuera, una cadenita, vamos, 1, 2, 3, 4 y estamos listos para hacer el largo que usted desee. Bastante cortillo, como quiera hacerlo, Así que esto es todo. Vamos a continuar allá el largo deseado. Muy bien, estoy aquí en la marquita que iniciamos. Esto se va moviendo. Así que bueno, estamos en la vuelta número 75. Igual a 70 centímetros. Ese es el largo que estoy haciendo para comenzar el caladito que quiero compartirles. Muy bonito. Casi, bueno, 27.5 pulgadas. Bien. Entonces, un repasito rapidito. Pues sí, quedamos en que hicimos un aumento en la 11. Luego sacamos la sisa en la 12 y un aumento más en la número 13.
Así aquí hicimos nada más 2 aumentos, quedando en 12 puntos, continuando así en 12 puntos por 23 hileras. Es más o menos el bajo, no más o menos, es el bajo detalle. Ya les explico con mi muñeca. Ya cuando comienza como que la curvita, por cierto el vestido viene siendo así, ¿verdad? Comenzando ya por la curvita de la caderita. 6 centímetros, 26 vueltas. Ya le doy vuelta al vestido y vamos a medirlo aquí. 26 centímetros. Un aproximado de 26 centímetros porque eso tiende a estirarse un poquito, pero así relajadito. 26 centímetros después de la sisa, o si lo medimos desde aquí, 36 centímetros. 36 centímetros. Ok, ahora, ¿qué hice aquí y por qué lo tengo marcado aquí? Aquí comencé a hacer el primer aumento de la número 23. En la siguiente no aumento. Después aumento. Un aumento de vuelta de por medio. 8 veces. Esto, si tenemos un poquito más cadera, yo no tengo mucho, pues si tenemos un poquito más de caderas, entonces hacemos en cada vuelta hacemos aumento. Le va a quedar bastante voladito también, ¿verdad? Bueno, entonces por 8 veces, luego no hice más aumentos ya les corroboro, por 24 más vueltas. Así que ustedes sacan la matemática y van a ver que en total hay 75 vueltas desde el inicio hasta este momento. ¿Cómo quedamos hasta ahí? Los aumentos los hacemos siempre, ¿verdad? Ese es el final, comienzo y final, aunque no se note, el comienzo y el final. Los aumentos los hacemos siempre de este lado. Eso lo repito así, en caso de que yo no lo haya dicho al inicio. Muy bien, bueno, aquí les he puesto 2 marquitas para inicio y final. Y aquí estamos en el último, entonces para el último punto en relieve, igualmente terminamos con una cadenita y saltamos lo mismo, pero ahora con un punto deslizado. Ya por fin lo terminamos así. Ahora voy a saltar estos puntos siempre lo mismo, con un arquito de 9. Y aquí vamos a, disculpen, no les había dicho, terminamos aquí con 20 puntos. Desde aquí hasta aquí tengo 20 puntos por los aumentos que hice de 1 por medio al llegar a la cadera. 20 puntos. Entonces he adaptado esta puntada para llevarlo de 5 en 5. Pero también aquí quiero hacer un arquito. Así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Los arquitos van a ser de 9. Y vamos a ir, si quieren lo ponen aquí por ahora porque es la primera vez. Pero ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esto es todo lo que vamos a hacer. Los arquitos van a ser de 9. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya gastamos los primeros 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5. Ya gastamos 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí gastamos 15. Puede que usted tenga más porque si quiere más voladito también el vestido o lo quiere más holgado de cadera o tiene más cadera que yo, pues entonces esto le va a quedar mayor. ¿Ven? Entonces calcular esa parte de ahí de que nos quede de 5 en 5. Detalle que también no lo dije antes. Así que bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4 y 5. Desde aquí, un arco de 9 hasta aquí y volvemos a repetir lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y vamos hasta aquí. ¿Ven? Se han hecho, como por ejemplo, han hecho 10 aumentos más que yo, pues le va a quedar 2 arquitos más. Si han hecho 5 aumentos más que yo, le va a quedar un arquito más. Por eso he buscado esa puntada
de 5 en 5 en 5 para esta parte de abajo. Ok, 1, 2, muy bien. ¿Cómo me les ha ido con los arquitos? Muy bien, ¿verdad? Muy rapidito, muy bien. Ya van a ver qué puntada que he buscado, que he encontrado muy bonita. Tenía varias, pero bueno, esta me encantó porque es fácil para todos. Así que bueno, 9 cadenas, 1, 2, 3, 4 y estamos aquí en el 5. Vamos a hacer un deslizado, ¿sí? Y ahora entramos a este arquito, aquí, y vamos a hacer punto bajo. No voy a hacer cadena, nada más vamos a entrar aquí, vamos a hacer aquí 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. No hay cadenas. Vamos al siguiente y lo rellenamos también con 9. Cada uno de los arquitos va a ir relleno con la misma cantidad que hemos hecho de cadenas, 9 puntos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, aquí ya tenemos todos los arquitos, casi todos rellenos. Yo digo tenemos porque yo siento que se está tejiendo conmigo, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos 7, 8 y 9 puntos bajos. Ahora voy a venir al inicio siempre, sí, punto deslizado y necesito venir al número 5. Así que 1, 2, 3, 4. En el 5, o sea, 4 puntos de cada lado, vamos a hacer una, digamos que conchita. Bueno, así que aquí me tengo que deslizar 1, 2, 3, 4. En el 5 vamos a entrar y hacemos aquí un punto bajo, como haciendo como si fuese una cadena, ¿verdad? Quiero entrar a ese punto. Ahí, punto bajo 1, contando el 1, 2, 3, 4, porque vamos a hacerlo en punto doble alto. Vamos aquí, mismo punto, y hacemos punto doble alto. Ahora, 1, 2 cadenas y volvemos a repetir punto doble alto 2 veces. Punto doble alto 2 veces. Ahora 1, 2, 3, 4, 5 y de una vez cargamos doble y contamos de nuevo 1, 2, 3, 4 y en el 5 ponemos 2 puntos doble alto, 2 cadenas y en el mismo punto volvemos a poner, así que 4 puntos separados por 2 cadenas. ¿Ven? Así de grandote, así de calado. De nuevo, 1, 2, 3, 4, 5. Cargamos doble de una vez. 1, 2, 3, 4. En el 5, ahí. 1, 2, 3, 4. En el 5 hacemos lo mismo de nuevo. ¿Bien? Así toda la vueltita. Es que vieron qué bonito. Muy bien, estamos en el final de la 3, ¿verdad? La cadena es 1, punto bajo 2 y esta que estamos aquí, final de la 3. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas y ahora vamos al punto de cadena aquí que subimos, recuerden, primero y hacemos aquí un deslizado. Y ahora entramos aquí y hacemos de nuevo un punto bajo. 1, 2 cadenas, lazamos el hilo y entramos aquí. En este caso ahora lazamos solamente una hebra. Entramos aquí y sacamos como si fuese medio y después ahí pasamos normal, como si fuese un punto alto. El punto es que vamos a hacer aquí piñitas. 1, 2 cadenas, ya casi lo iba a lazar doble. Entramos aquí y hacemos así, medio y medio. Tenemos 3 aquí en el ganchito
sacamos completo. Ahora 1, 2, 3 cadenas y venimos a este arquito, 1, 2, 3 cadenas y de nuevo volvemos a repetir, pero esta vez aquí al inicio 2 puntos altos cerrados juntos, 1, 2 cadenitas y volvemos a entrar y repetimos lo mismo. Voy a repetírselos de nuevo porque estoy distraída un poquito. 1, 2, 3 cadenas, bajamos aquí, 1, 2, 3 cadenas y volvemos a entrar aquí. Es que tengo 2 gallinas y a veces me vienen a visitar, pero a veces en silencio, a veces me hacen ruido, entonces tengo que cortar así. 1, 2, volvemos a entrar aquí, 1, 2, 3 y así vamos a dar la vueltita. 1, 2, 3. Muy bien, vean qué bonito que se ve y el largo que le agrega también. Se me brilló una idea después, hacer toda la falda con esto. Qué lindo, ¿no? O hacerla larga hasta los tobillos si quieren, como quieran. Ok, terminamos aquí 3 cadenas con este punto bajo aquí. Ahora 1, 2, 3 cadenas también y igualmente un punto deslizado. Uy, se me fue mal. Un punto deslizado, entramos aquí y un punto bajo. Aquí vamos a hacer así. Esta se cuenta como una cadena, yo lo cuento así. 1, 2 cadenas, que hacen 3 y ahora ponemos la uña y vamos a hacer así. 1, 2, 3 cadenitas y vamos a hacer aquí un piquito. ¿Sí? Un piquillo, disculpen. En la 3. En la 3. Vamos a tratar de tomar 2 hebras. A veces no se deja, pero bueno, aquí hacemos un punto deslizado. Nos queda este piquito. Una cadena, disculpen, ya iba a hacer más. Pasamos el hilo y volvemos a hacer un punto aquí. No volvemos. Hacemos aquí un punto alto. Y ahora 1, 2, 3 cadenas. Y me gusta así como los ojitos. Cuando hacemos ojitos, vengo aquí. Y aquí hacemos, si quieren, punto deslizado, si quieren un punto bajo. Como quieran, como ustedes lo vean que le quede más bonito, como que aplanchado ahí, hacemos eso. Y ahora hacemos, si quiere, una cadena, porque ya dice un punto bajo, lo hacen más extendido, con una cadena un poquito más. Y aquí doble, solo uno va a doble punto alto, punto doble alto. Igualmente repetimos el piquillo. En cada punto vamos a repetir el piquillo. En cada punto, o sea, encima de cada punto vamos a repetir el piquillo. Una cadena y ahora bajamos con punto alto. O sea, ya vamos bajando. 1, 2, 3. Punto deslizado, una cadena y el siguiente. Quedan 5 puntos con el rey por aquí, más alto. 1, 2, 3. Y bueno, se lo voy a mostrar entonces. En cada uno, aquí este es con la cadena, en cada uno un piquito. Este va en punto doble alto. Ahora, para ir al siguiente, le decimos el piquillo aquí. Para ir al siguiente es 1, 2 cadenas y volvemos a venir aquí, pero con 2 cadenas. Con 2 cadenas hacemos un punto deslizado. Si quieren, hacen un punto bajo también, para que nos quede más fácil. Vamos a hacer aquí un punto bajo. Este hilo se me está deshebrando, no sé por qué. Bueno, vamos a hacer un poquito un punto bajo y vamos a hacer aquí también un piquillo. 1, 2, 3. Bueno, eso está pidiendo la puntada. Un piquillo, 1, 2 cadenas, cargamos el ganchito y volvemos a venir y repetir
Lo mismo, en cada punto un piquillo. Una cadena, un piquillo, una cadena, doble alto, 3 cadenas, cada uno un piquillo, así. Ya volvemos aquí a bajar de nuevo. Si quieren hacer los piquitos más finitos, hacen dos cadenas nada más. Una cadena, tenemos aquí 4, me falta uno más. Lo dejamos también con un piquillo, 1, 2, 3 y volvemos a repetir lo mismo, 1, 2 en cada uno. Punto bajo, también hacemos un piquillo. Un, 2 y volvemos a repetir lo mismo. Voy a darle la vueltita, la vuelta, yo siempre digo vueltita, los ticos hablamos así. Voy a darle la vuelta completa y les voy a explicar si le quieren volver a repetir de nuevo la misma puntada. Los arcos se harían aquí. Muy bien, aquí ya termino la última, casi la última. Y también les voy a explicar en caso de que lo quieren iniciar con esta misma puntada. Entonces, bueno, siempre, esto lo vamos a hacer siempre después de este piquito, disculpen, vamos a hacer una cadena y vamos aquí. Sí, vamos aquí en donde subimos con las cadenitas y hacemos aquí un punto deslizado y un punto de cierre sería, ¿verdad? Esto ya es para terminarlo. Pero si no es así, ustedes lo quieren continuar, tienen que venir al punto central, aquí. Entonces vamos a deslizar por estas cadenitas que nos quedan aquí, con cuidado, vamos a ver. Nos deslizamos respetando los piquitos de este lado. Vamos a ver, voy a hacer una cadena para que me quede mejor, o sea, más holgadito, no me estrese el tejido ahí. Y vamos a avanzar. Eso es para no cortar el hilo e ir del otro lado, ¿verdad? Dejamos ahí el piquito. Y ahora sí, desde este piquillo central, ¿ven? Ese es el piquito central. Aquí tenemos estos dos piquitos. Vamos a hacer aquí las 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y vamos hasta el próximo piquito de la cumbre. Aquí hacia el último piquito más alto. Y volvemos a repetir lo mismo. Estas 9 cadenas es esta 9 cadena de arito. Bueno, ¿qué hacer cuando llegamos a la parte final? ¿Ven? Por ejemplo, aquí tenemos las así. Yo les voy a explicar así porque yo no lo voy a hacer. Ya tengo ese largo bonito. Muy bien, entonces aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas. Y ya venimos aquí hasta el final. ¿Ven? Ya venimos aquí hasta el final, entonces igualmente entramos, hacemos un deslizado y volvemos y entramos aquí y hacemos aquí medios altos o bajos, 9 puntos en el arquito y ya volvemos a repetir la misma puntada, pero en esta partecita. ¿Ven? Así nos tendría que quedar si lo quieren hacer, continuar con el mismo calado. ¿Bien? Porque yo sé que me podrían preguntar eso, ¿cómo continuar el mismo calado? Bueno, entonces aquí vamos a terminar con un punto deslizado y un punto de cierre. Voy a hacer en la manguita un detallito. Bueno, he pensado hacerle lo mismo de abajo en las manguitas y yo digo, ¿por qué no? Pero este ganchito lo voy a cambiar por uno de 4. Quiero que me quede un poquito más que se vea como más pequeñito que en la parte de abajo. Entonces vamos a hacer la misma puntada en esta parte que ya la aprendimos a hacer, ¿verdad? En este, pero aquí quedan 10 puntos y aquí punto bajo aquí y el vuelito de la parte de arriba como que nos cubra un poquito ahí. Bueno,
Entonces vamos a poner el ganchito en donde ustedes quieran. Aquí no vamos a hacer nada en múltiplos ni nada. Vamos a hacer punto bajo como para dejar un borde. Se puede dejar así si quieren, pero para más limpio, más bonito se ve. Vamos a hacer punto bajo o punto medio alto. Vamos a hacer punto medio alto que quede ahí un poquito más altillo. Y me encanta porque es muy fácil para pasar. Bueno, entonces vamos a hacer este bordecito. Voy a llegar hasta aquí y hago los arquitos mismos que ya hicimos en la parte de abajo. Así que bueno, así. Pensé dejar la manga sin nada, pero yo dije, no, es que necesito hacerle algo que se vea bonito, que se vea limpio ahí para nosotras, para regalar o para vender, como sea. Bueno, punto a punto, punto medio alto, y aquí le voy a llegar a esta parte. Tratar de tomar 2 hilos. En esta partecita vamos a levantar las 9 cadenas. A ver, aquí 9 cadenas y aquí nos han quedado 11 puntos, ¿recuerdan? 11 puntos, creo que antes dije que 10, pero bueno, 11 puntos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con 11 puntos? 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a ponerlo en el 6 porque quiero venir hasta aquí. Es para que vean qué puntada más bonita, cómo se puede adaptar. Vea que tenemos 9 cadenas también, nos va a hacer bien. Va a estar bien. 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a poner en el 6. En el 6, ¿ok? Así. De todas maneras, esta puntada en la original, en la puntada del libro, es cada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y ahora hasta aquí. Ya se los cuento. Ya el conito anda paseando por ahí haciendo ruido. Ok, vamos a dejar aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 arcos. Nos van a quedar 6 y ahora aquí continuamos en punto medio alto de nuevo, punto a punto hasta el final, o sea, hasta aquí, hasta el inicio, ¿verdad? De la puntadita, y comenzamos a montar los arquitos. Entonces ya les va a quedar bien ahí. Vamos a entrar a esta cadenita, vamos hasta aquí, último puntito, punto deslizado, 1, 2 cadenas. Si lo quieren llevar en punto medio alto, nunca utilizamos este porque se nos crece, y vamos otra vez en punto medio alto. No tenemos que lucir exactamente una puntada debajo de las mangas, a menos que la manga sea un poquito más larga. Yo les compartí esta puntada en una blusa de cuello V, muy bonita, y sí, la hacemos en toda la manga. Ok, entramos al arquito. Si quieren lo continúan en punto medio alto, si quieren en punto bajo. Entonces aquí yo lo voy a continuar en punto bajo, igual que abajo, en el borde. Y vamos a hacer aquí los mismos 9. 1, 2, 3. Y vamos al siguiente y repetimos lo mismo. Entonces esto es lo que vamos a hacer en esta manguita. Bueno, aquí no las puedo dejar solitas. Vamos a comenzar de nuevo ya en el arquito. Y sí, tengo que venir con ustedes un momentito. Así que bueno, ya aquí he venido en punto, subí, terminé, disculpen, y subí. Estoy aquí cerca del arquito. Así que vamos a tener que ir, recuerden, a los 5. Al 5, 1, 2, 3, 4, en el 5, porque son 9. Así que vamos a hacer 4 cadenitas. 1, 2, 3, 4 cadenitas. Es más o menos lo mismo de abajo. 1, 2, 3, 4. Y en las 5 vamos a hacer el punto. ¿Recuerdan? Los 4 puntitos estos que van así. 2. Ya se me estaba chispoteando, ¿ve? Aquí van doble alto la primera. O sea, la primera de estas. De nuevo. 1, 2. Se las voy a recordar un momentito. ¿Por qué no, verdad? 1, 2, 3, 4
5 cadenitas y vamos al siguiente arquito en las 5. 1, 2, 3, 4 y en las 5 volvemos a repetir lo mismo. Bueno, muy bien, ya di la vuelta y estoy aquí para montarme con la que sigue. ¿Ven? Juntitos. Así que bueno, en esta hay 3 cadenas y un punto bajo y 3 cadenas de nuevo. Así que aquí solo vamos a hacer una cadena, nada más una cadena para bajar aquí un poquito. Sí, una cadena. Y aquí sí, 1, 2, 3 y vamos aquí. Yo pensé que me iba a ir así nomás. No, 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 no. A esta partecita no. Aquí entonces hacemos 2 cadenas y volvemos y hacemos estas piñitas un poquito más lento, así que a veces me dice que estoy rápido, pero es que esta puntadita es bastante fácil. 1, 2, 3. Vamos aquí, ¿recuerdan? 1, 2, 3 y vamos del otro lado y hacemos lo mismo. Ese es de 2. Yo no sé si sí, 2 también. A veces hago uno de 3 y entonces me confunde, pero es de 2, 2. Ok, ya casi estamos listos para irnos de paseo. ¿Ven? Qué lindo. ¿Y saben qué? No he hecho la otra todavía. Normalmente hago una para ver cómo se ve y hago la siguiente con más certeza, pero sabemos que va a quedar bonito porque esta puntada es preciosísima. Así, muy bien, ya estamos para comenzar y terminar casi la última. Así que bueno, para recordarles, lo que estoy haciendo aquí al inicio con ustedes, ¿verdad? Juntos, es lo mismo que al momento de salir, ¿verdad? Antes, cuando hicimos solo una cadenita, cuando ahora que hice 3 y después 2 para salir y llegar aquí, lo mismo de aquí es lo mismo de la salida para el punto medio alto. Ok, aquí pide en el medio de ellas, de esta partecita, en esta parte sí, pide 2 cadenas. Así que vamos a hacer nada más una cadena y vamos al punto bajo. Y aquí 2. Aquí sí 2. Y recuerden esta, vamos a hacer luz, que era un punto alto. 1, 2, 3 cadenitas. Si lo quieren hacer de 2 también se vale. Yo lo hice de 3. Y vamos aquí y hacemos un punto deslizado. Una cadenita y volvemos a repetir. 1, 2, 3. Pueden usar la pancita si quieren de la cadena, pero yo lo uso así. Y ahora aquí una cadenita y hacemos el del centro, que es un punto doble. Y lo mismo, 3 cadenitas y vamos aquí en lo mismo. Y hacemos esto. Una cadenita y continuamos así. Aquí quedan 5 y el grande en el centro. Una cadenita, entonces 1, 2, 3, 4, 5 y ahora vamos aquí, recuerden, punto bajo, 1, 2, pueden dejar 2 si quieren, vamos a hacer 3, punto deslizado, 2 cadenitas. Aquí no bajé con cadenitas yo, aquí tenía que bajar con cadenitas. Aquí les termino este punto. 1, 2, 3, punto deslizado, 1, 2 cadenitas, punto bajo, 1, 2, 3 cadenitas y vamos aquí un piquillo para salir. 1, 2 y volvemos a repetir aquí. ¿Ven? Ya aquí estamos terminado. La parte del bracito les va a quedar un poquito más alto. Vea qué bonito que en la parte de abajo. Muy bien, ya terminamos entonces las manguitas. Recuerden, lo que hacemos aquí al inicio también lo hacemos del otro lado. Así que terminando un punto deslizado y ahora sí,
a cortar. Vamos a ver, a veces no estoy filmando, vieras, y tengo que hacer maravillas ahí. ¿Cómo le llaman? MacGyvers, para que volver a repetir el video y que el hilo, el nudo no se vea feo. Ok, entonces ya aquí estamos. Esto lo voy a dejar todavía. Estamos terminados con esta manguita. Vamos a ver cómo se nos ve, especialmente cuando ya la tenemos puesta, ¿verdad? Como este es algodón, a mí me gusta pasarle un poquito de vapor para acomodar los puntos en su lugar, al menos la primera vez. Es importante, bueno, a mí me gusta. Así que aquí nos ha quedado entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6 motivos. Vean qué bonito, agregado a lo mismo que hicimos en la parte de abajo. Bueno, entonces voy a hacer la otra manguita y estamos prácticamente listos. Posiblemente le voy a hacer un bordecito en la parte de arriba en punto bajo. ¿Por qué no? Es más, aprovechando este mismo hilo, se los voy a hacer de una vez. Entonces vamos a tratar de tomar 2 hebras, no una, 2 hebras aquí, especialmente en esta partecita, y vamos a hacer punto bajo. Vamos a tratar de dejar este nudito en la parte de atrás si lo tienen así, y si no, entonces vamos a ver que no pase ahí. Se pasó, pero vamos a limpiarlo. Vamos a limpiarlo. Un momentito. Y aquí vamos a continuar en punto bajo o medio alto si lo quieren, tratando de ocultar los hilillos, cualquier cosa que nos quede, y así nos queda limpiecito todo. Bueno, el punto de este es dar la vuelta en punto bajo. Muy bien, aquí llegó al último punto y aquí debía de haber hecho una cadena y no la hice. Bueno, ustedes la hacen. Debía de haber hecho una cadenita. Entonces aquí estamos ya. Si lo quieren llevar haciendo piquito, también bonito. Muy bien. Entonces aquí sí estamos terminados. Porque me gusta dejar acabaditos así, que se vean bonitos y todo eso. Ok, esto lo bajamos y lo ocultamos por detrás. Muy bien. ¿Cómo me les fue con las manguitas? ¿Cómo le fue con esa puntadita ahí? Que se ve preciosísimo esa parte ahí, ¿por qué no? Igual que en la parte de abajo. Precioso, me encanta. Bueno, entonces, ¿cómo les fue con las divisiones? ¿Cómo las sintieron? ¿Verdad? Qué bonito, interesante la forma que lo dividimos de una vez, ya para después, sin estrés, comenzar a sacar las divisiones de las mangas. Y aumentos. Ven que no necesitamos aumentos pronto, pero si lo necesitasen, lo pueden hacer sin miedo. Sacan lo mismo de la sisa y todo eso. Van a tener un poquito más de puntos aquí. Ya ven, qué bonito que nos acomodamos en la parte de abajo también. Y los aumentos acá de la cadera que le he hecho, un poquito ahí para mí, que no tengo mucha, pero más caderita, más aumento les hacen. Ya saben que le pueden hacer más y más aumentos. Eso sí, tratando que al final dejemos esto aquí para dejarlos de 5 en 5. Aunque les he hecho esta lila, en lila, más cortito, tenía un sobrante ahí. Todavía tengo más. Salieron 2 blusas de un cono, 2 blusas. Y entonces, bueno, muy bien. Esta blusita las hice más que todo, bueno, porque yo quería hacerla, porque quería algo cortito así también. Y quiero explicar algunas cositas que podrían quedarse ahí como que en duda. Que si la pueden hacer en punto común, ¿ve? No relieve como ella, como el vestido. Estos están todos en relieve, todos van en relieve. Esta va exactamente la misma forma de tejer, excepto que no hacemos el punto en relieve, sino que lo hacemos normal. Todo es igual, excepto que va punto normal. Y a ella le he hecho el primer aumento en la número 3. 1, 2, en la 3 comencé a hacer el primer aumento. De 1 por medio lo continué por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aumentos de 1 por medio. Y ha quedado bastante holgadito en la parte de allá. Lo dividí en la número 12. Queda delicioso, fresquitito. Y bueno, quise utilizar ese hilito que tenía por ahí. Le pueden volver a repetir la puntada. Quise hacerlo, pero no tenía suficiente para hacerle una más. Ahí, como quieran. Es que como quieran. Van a ver qué bonito, qué fácil.
Y no sé qué otras más preguntas podrían hacer. Cualquier cosa ahí me consultan, que yo con gusto les contesto cada uno de los mensajes. Especialmente si son preguntas, los contesto bastante rápido. Ya cuando son saludos y cosas así, a veces por el tiempo me lo dejo un poquito. Pero cuando es preguntas, trato de contestar lo más rápido posible. Así que mis amores, un agradecimiento enorme. Y ahí les dejo esas dos opciones. Punto normal, más cortito, blusita más larga, vestido, como quieran. Así que mis amores, un abrazote. Ahí se los dejo modelando a ver qué tal se ve. Y 190 gramos en esta he gastado. Pueden usar dos madejitas. Si es un hilo más delgadito pueden gastar menos. Y 730 gramos en el vestido. Ya están pesados y corroborados. Ganchito número 5 y ganchito de 3 o 3.25. Bueno, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá conmigo. Como siempre, un abrazote. Y vamos a estar haciendo más en vivo. Sí. Lo que pasa es que me enfermé. Ya se escucha ahí un poquito que estoy un poco congestionada. Pero estoy bien, gracias a Dios. Así que bueno, ¿qué les pareció el vestido, la puntada? Esa blusita que se las pongo aquí un poquito más de cerca, preciosísimo, rapidísimo y económico la blusita. El vestido es un poquito más de tiempo, pero es un vestido. Así que mis amores, invitados a suscribirse, así lo vieron suficiente. Bendiciones, chao, chao.